Insurance is for those who play it safe? We don't think so. Ever since we started Allianz in 1890, we've been with those who cross borders, oceans, continents. We're with those who know there is no success, no fun, no living without daring. We're with those who dare to start a business or a family. Those who grow with fate and failure, even more than with success. We share their triumphs and their tragedies. That is what we were founded for. We can give reassurance because we are financially strong and our entire business is built for resilience. We can give guidance based on confidence. We understand our business and the lives and needs of our clients. We act with integrity, speak with sincerity, and deliver on our promises. Everything we do encourages you to take life into your own hands. So go ahead. Dare to. We're with you. Bueno. Como les estaba diciendo, voy a conversarles un poquito sobre un tema de bastante actualidad en este momento. Digamos que en razón a que aún existiendo las normas desde hace bastante años con una claridad desde su redacción, de pronto no desde la practicidad, han existido como posiciones respecto al tema de que las normas del transporte o el cumplimiento de las mismas son del transportador y nunca se ha visto que corresponden a toda la cadena logística. Entonces, yo llevo muchos años asesorando en esta área y siempre lo había tenido claro sobre la existencia, pero digamos que existía una posición tranquila en razón a que la superintendencia no había entrado a mirar más allá de los transportadores a los demás intervenientes de la operación. Con el nuevo superintendente que tenemos hoy en la actualidad, que llegó hace unos meses, él estaba de segundo en la superintendencia, esto es importante que ustedes lo sepan. Cuando la doctora Carmen Ligia se va como viceministra, pues lo deja a él como superintendente, y es una persona que viene de conocer bastante las normas de transporte y la operatividad. Esta es la razón por la que en el sentir de querer mostrar gestión, pues simplemente él sabe por dónde entrar y buscar posibles incumplimientos para poder generar pues gestión. Digamos que eso es lo que yo veo desde lo que pasa con la superintendencia y con los funcionarios y por qué el cambio o por qué el vuelco en el día a día que ellos están llevando hoy. Entonces, hablemos un poquito de las relaciones económicas en el transporte, no solamente desde el transportador, sino también, sino también desde el generador de carga. Tenemos unos fundamentos legales, como les dije hace unos minutos, pues estas normas han existido siempre. Tenemos 3 leyes, tenemos decretos, está el Código de Comercio, ahorita vamos a hablar de algunos memorandos, y estas son, digamos que el fundamento de lo que les voy a conversar. No voy a entrar en detalle a hablar de cada una de las normas, primero porque pues este no es un escenario para abogados, y segundo porque nos aburrimos, porque el tema de abogados es muy harto. Entonces voy más bien como a contarles puntualmente lo que les interesa en cada una de estas leyes. Entonces tenemos el eje principal de toda la reglamentación para el transporte. Siempre que ustedes necesiten saber algo desde el origen, váyanse a la ley 336 del 96. Y digamos que para revisar lo que la superintendencia está haciendo, pues tenemos que irnos al artículo 29 y al artículo 65 de esta ley, donde le da las facultades a la superintendencia. ¿Y por qué hablo de las facultades? Porque siempre hay una creencia en el que, pero a mí no me puede vigilar, siendo yo generador de carga, a mí no me puede vigilar la superintendencia de transporte porque yo no soy transportador. Entonces, por eso me gusta venir a estos 2 artículos y hacer las siguientes claridades.
Una de las funciones de la superintendencia es formular la política y fijar los criterios a tener en cuenta para la directa, controlada o libre fijación de tarifas. Ahorita vamos a ver esa libre fijación de tarifas, qué tan libre es. Segundo, expedir reglamentos a efectos de armonizar las relaciones equivalentes entre los distintos elementos que intervienen en la contratación y prestación del servicio. Perfecto. Estas eran las normas que les estaba mostrando ahorita, la relación de normas. Entonces, sigo adelante y continúo con las facultades de las cuales les estaba hablando de la superintendencia. Adriana, antes de que continúes, John Sebastián Barrera nos solicita el favor de que le repitamos la ley, la inicial, la que tú estabas hablando. Creo que es esta. Esta, ya acá me devolví. Esta es la relación, ya ahí creo que les va a salir. Un segundo. No sé, sí. Esta es la relación de las leyes que siempre que quieran saber algo sobre transporte deben revisar. Pero la ley principal de donde nace todo es esta ley, que es la ley 336 de 1996 que se está proyectando en este momento. Entonces, iba diciéndoles cuáles son las facultades que tiene el Ministerio de Transporte o la Autoridad de Transporte. Entonces, primero, formular la política y fijar los criterios a tener en cuenta para manejar una controlada o hacer una controlada o libre fijación de tarifas, a lo cual pues, bueno, ahí ahora más adelante vamos a ver qué tan así es. La segunda facultad es expedir reglamentos a efectos de armonizar las relaciones equivalentes entre los distintos elementos que intervienen en la contratación y en la prestación del servicio. Entonces siempre recalco que en este punto, en este literal B, queda absolutamente claro que todos los actores que participan en estas relaciones de transporte pueden ser controlados o vigilados por la entidad. Más adelante les doy un sustento mucho más amplio, pero digamos que acá desde el piso de las facultades de ellos, pues lo pueden hacer. C, establecer criterios de control que impidan la competencia desleal y promuevan la racionalización del mercado de transporte. Entonces, estas son como las tres facultades claras que sabemos que tienen estas entidades. Bueno, hablemos también de algo que siempre pasamos por alto y son los documentos COMPES. Esos documentos son unos lineamientos que fija el gobierno en muchos sentidos, no solamente en logística, sino en muchos temas. Y hay un COMPES muy importante que vale la pena leerlo, que es el 3489 del 2007, donde se establece claramente que no puede haber fijación directa de tarifas, que no puede existir una tabla de fletes y que las relaciones económicas en el transporte deben estar basadas en costos operativos, es decir, en la realidad de lo que vale o de lo que se debe invertir en el transporte de las mercancías. Bueno, hablemos ahora entonces de un decreto que es bastante importante tener presente cada vez que ustedes van a analizar el tema, y es el decreto 2092 del 2011, que nos habla de lo que es la libertad vigilada y nos lleva a esta, digamos, definición que dice lo siguiente: las relaciones económicas entre el generador de carga y la empresa de transporte público y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos serán pactadas por las partes teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Entonces, lo primero que nos dice es, siempre la relación es, como la digo yo, de muchos actores: el generador, está el transportador, está el propietario de la flota, o sabemos que en este gremio pues hay poseedores o tenedores que no son propietarios por la característica, pero también hace parte. Entonces nos dicen, estas relaciones se deben organizar con un componente de mercado. Entonces miremos cuáles son esos componentes de mercado. Primero tendríamos que hablar de la libertad y cómo está expresada en la norma. Nos dice, porque los actores económicos, empresa de transporte, vuelvo y digo, propietario del equipo y el remitente, conocen previamente los costos de referencia del mercado relevante
que elabora y hace pública el regulador, y a partir de ellos negocia libremente la tarifa cobrada. Entonces nos dice, yo le doy libertad, usted lo puede pactar, normalmente hablamos de pactarlo por el valor que está en la plaza, por la capacidad de vehículos que tengamos, por el tipo de mercancía, pero nos dice, pero yo le hago pública unos valores que usted tiene que respetar. Entonces ahí es donde uno dice, si habrá libertad o no, y luego cuando nos habla de vigilancia dice así literalmente, dado que es necesario informar esas tarifas al regulador, quien verifica que los parámetros utilizados para calcularla estén ajustados a la realidad, permitiendo el monitoreo y la toma de medidas en caso de detección de fallas frente a las cuales deberá intervenir. Entonces, esta libertad vigilada es muy clara. Usted pacte como quiera, pero yo le doy un piso y usted por debajo de ese piso no puede pactar. Eso es lo que nos dice. Ya vamos a ver más adelante cómo o qué manejo le podemos dar. Listo. Hay un cambio del esquema primario de libertad vigilada, que es el que les acabo de escribir, y se da con el decreto 2228 del 11 de octubre del 2013 y con la resolución 757 del 26 de marzo del 2015. Y nos habla de la esencia de la libertad vigilada. Digamos que la conclusión en esta definición es: en ningún caso se pueden efectuar pagos por debajo de los costos eficientes de la operación, cuyo parámetro de referencia será el sistema de información SISETAC. Entonces encuentro mucho en las preguntas que me hacen en la oficina, y es que se confunde el término SISETAC con el término de RNDC o Registro Nacional de Carga. Entonces yo aprovecho acá cuando estoy en esta diapositiva para aclarar el tema. SISETAC son los costos de referencia debajo de los cuales no puedo pactar el valor de los fletes o el costo a pagar. Ya lo vamos a ver porque hay una diferenciación. Y RNDC es el Registro Nacional de Carga, que es el sistema a través del cual el transportador debe elaborar todos los manifiestos para los despachos que se realizan a nivel nacional, no urbanos, sino nacional. Y en ese sistema los generadores también están obligados a reportar el valor de fletes que pagan por esas operaciones. Listo. Nos dice también que este sistema SISETAC, sí cambio, sí, que el sistema SISETAC es el sistema de información que tiene el ministerio y que es un parámetro de referencia. Entonces es muy curioso que nos hablen de parámetro de referencia cuando a la final nos dice sí, pero no se puede ir por debajo del parámetro de referencia. Y nos dice que los conceptos, costos de referencia y costos de eficiencia es lo mismo. En este aspecto el Ministerio de Transporte cambia el criterio y unifica ambos conceptos y lo ratifica a través de su oficina de regulación, diciendo lo siguiente, que es una definición que ustedes deben tener muy, muy presente. Nos dice: por costos de referencia se entiende la característica que tiene la publicación de los costos en el sistema SISETAC. Para todos los resultados arrojados por el cálculo interactivo, pues constituyen una referencia para las relaciones económicas entre los actores de la cadena, con el fin de evitar dificultades en la interpretación semántica de los términos. Costos de referencia y costos de eficiencia los consideran lo mismo. Entonces, ¿y por qué les hablo de esto? Porque digamos que siempre me dicen, o llegan muchos clientes y me dicen: doctora, es que yo no quiero pagar por SISETAC, a mí no me da. Entonces yo necesito que usted me ayude a construir esos costos de eficiencia o esos costos por debajo para poder pagar por debajo del SISETAC. Entonces ya yo les cuento ahorita qué les respondo cuando me piden eso. Bueno, luego hay dos documentos que los traigo a colación que son importantes, y es la circular externa 032 del 9 de abril del 2015, que ratifica fehacientemente que es una infracción a las normas de transporte realizar pagos por debajo de los costos eficientes de la operación publicados en el SISETAC. Y luego en ese mismo año sale este memorando, que es el 4611, y nos dice:
lo siguiente, y por qué señalo en rojo esto, porque nos sirve mucho para las defensas que se están haciendo en este momento. Dice, el valor a reconocer en las relaciones económicas del costo kilómetro por tonelada efectivamente transportada debe ser calculado con base en los costos eficientes de la operación, contenidos en CICETAL. Listo, lo que nos ha ratificado siempre. Y de acuerdo a las características propias de las relaciones económicas de cada contrato, pueden pactar las partes eficiencias adicionales en los factores técnicos, logísticos y operativos. Este memorando es el más importante de la normatividad que estamos viendo. ¿Por qué? Porque me da esa permisividad por parte del ministerio para que yo, a través de un estudio serio que haga yo como generador, o yo como generador con mi transportadora, o yo como transportador, para justificar las tarifas que estoy cobrando. Entonces, mi invitación o mi claridad es la siguiente. Si bien toda la norma me habla de que yo no puedo pactar por debajo de CICETAL, con este memorando me está diciendo que yo sí puedo trabajar unos costos logísticos y operativos que sean demostrables y que me puedan llevar por debajo de la tarifa. ¿Qué les quiero decir? Aunque la norma está, si ustedes hacen un trabajo de ingeniería responsable, donde yo no soy técnico en estos temas ni ingeniero, pero se los voy a decir porque he acompañado a varias empresas a hacer este proceso. Entonces dicen, es que nosotros les entregamos circulares a todos nuestros transportadores para que entre el kilómetro 30 y el kilómetro 80 en la vía, no sé, Bogotá-Barranquilla, manejen una velocidad a 30 kilómetros y por la característica de esa carretera hay un desgaste menor de llantas. Entonces eso es un costo eficiente. En esa vía también yo manejo unos pactos con los hoteles que están en ese sector y tenemos tarifas preferenciales. Entonces también hay una disminución. Adicional, en esa ruta tomamos y hicimos unos acuerdos con unas bombas de servicios. Aquí están pactados, están escritos. Entonces, eso también es un costo eficiente que yo le estoy trasladando al propietario del vehículo. Todo eso hace o nos lleva a que yo pueda de alguna manera desvirtuar esos costos eficientes que aparecen en CICETAL como referencia, y que no es un secreto para nadie, no son acordes con la realidad de la operación. Y ya ahorita vamos a ver, no solamente desde la operación, sino desde la realidad del negocio, de la parte comercial, de la parte de la intervención del transportador, no contemplan costos que son reales y que deberían tenerse en cuenta. Entonces, mi invitación es a que hay que construir el argumento técnico para que cuando tengamos requerimientos por parte de la entidad podamos soportarlo de alguna manera. Ese no es un estudio objetivo, obviamente es un tema muy subjetivo, pero que a la final sí está avalado y está hecho con seriedad. Hemos tenido la experiencia que la superintendencia entonces guarda silencio y no nos da respuesta ni sí ni no. Guarda silencio frente a esas sanciones que hemos defendido con un soporte de esta manera. Bueno. Hay un derecho de petición que fue radicado por un gremio en ese mismo año, en el 2015, y se radicó con este número. Ese derecho de petición, digamos que vuelve y ratifica de manera fehaciente dos temas. Dice que se pueden pactar libremente sus valores transaccionales en las operaciones de transporte, siempre y cuando se guarde como la simetría. Pero nos dice que es importante aclarar que el sistema CICETAL es una herramienta para el cálculo de costos, no de precios, por lo que no constituye una tabla de referencia de precios. Entonces, se salen un poco de esa creencia de la tabla, que es que tenemos una tabla de precios y dice, no, yo lo que tengo son unas referencias de costos. Y se sale un poco de ese esquema. ¿Y por qué hacen esa claridad? Porque para nadie es desconocido que el tema CICETAL nace después de una presión muy fuerte de los propietarios de vehículos, donde hubo un paro y una amenaza fuerte desde el sector, y digamos que el CICETAL nace más para una complacencia en ese momento y evitar lo que estaba pasando, a que tenga de fondo un tema técnico real.
¿Qué está pasando en el sector y por qué ustedes están hoy aquí y por qué estoy yo aquí hablando de este tema? Pues porque nos están llevando hacia una situación bastante compleja en la que las empresas, y es lo que siempre he dicho respecto a la superintendencia, a las empresas legales que hacen las cosas correctas, que se muestran, son a las que más requieren o a las que se les inician investigaciones. Y aquellas empresas que uno conoce, que ven el sector, que venden manifiestos, que no hacen las cosas bien, desafortunadamente no son a las que les llegan las investigaciones. Entonces, ¿qué les está pasando hoy al sector generador de carga? Ustedes conocieron hace mes y medio, más o menos 2 meses, una lista de empresas que publicó la superintendencia manifestando que había iniciado las investigaciones en contra de generadores de carga por estar incumpliendo normas de transporte. ¿Qué información les están pidiendo o cómo están siendo esas investigaciones? Nos están pidiendo que les informemos el tipo de vehículos que estamos utilizando, si estamos haciendo contratación directa con el camión o con empresas habilitadas, porque acuérdense que, salvo unas excepciones que ya les voy a mostrar, todo transporte debe ser contratado a través de empresa habilitada de transporte. Nos habla también que, en esas aperturas o en esos pliegos también nos están preguntando si estamos haciendo el registro en el RNC, si estamos subiendo la información de los fletes que le pagamos a los transportadores. Creo que en este momento no se llega ni al 20% de los transportadores que hay en el país, es decir, la mayoría están incumpliendo esta obligación que está clara desde el año 2013, pero ratificadísima con los documentos que les acabo de hablar en el año 2015. Y también hay aperturas de investigaciones por haberse o por estarse pagando tarifas por debajo del CICETAD, que es el tema que les acabo de expresar. Eso es lo que está pasando y yo ahí entonces hago como unas precisiones. Entonces, el CICETAD pues es ese sistema de costos que ya hablamos, pero eso está compuesto de unos costos variables, otros costos fijos y hay otros costos que en ningún lado yo los veo. Entonces, los costos variables pues tienen que ver, digamos, con la gasolina, como con todo esto que día a día cambia. Los costos fijos son la cuota del pago del leasing, los peajes, los impuestos. Entonces hay una mezcla ahí de costos que, como ya les manifesté, considero no son tan reales. Y en el tema del Registro Nacional de Carga, ya les había dicho que es el suministro o es el sistema del cual el ministerio extrae la información para saber qué tanto estamos o no estamos cumpliendo todos los actores de la cadena logística la norma. Entonces, cuando me preguntan, ¿pero para qué el RNC? Pues es sencillo. Se supone que yo no le puedo pagar al propietario del vehículo por debajo de la tarifa del CICETAD. Y si lo hago, como ya lo vimos, debo tener construidos unos costos eficientes claros en un informe técnico que me lo permita y podría ser defendible el tema. Porque podría la superintendencia hacer caso omiso a ese documento, pero digamos que es defendible el tema. Entonces, cuando el transportador sube el manifiesto, ahí muestra cuánto le está pagando al propietario del vehículo. Y cuando el generador, que también está obligado a subir la información, pues pueden hacer la comparación de la información que se está entregando y establecer si quien está generando el pago por debajo del CICETAD es el transportador que contrata al hombre camión o desde el generador de carga, ya el generador de carga viene pagando por debajo de CICETAD y obviamente pues el transportador o la empresa de transporte no va a poder pagar cumpliendo CICETAD. ¿Qué información solicitan? Y esto es importante que ustedes lo tengan presente en esas aperturas de investigación. Entonces les están preguntando si han implementado tema de cargues y descargues o los tiempos logísticos con el transportador. Si existe ese reconocimiento de lo que nosotros llamamos el stand-by,
¿Con quién contrata usted? Deme la razón social, deme el NIE, son personas jurídicas, es personas naturales. Les están pidiendo copia de las facturas de cobro a las empresas de transporte y si existen contratos les están pidiendo copia de los contratos. Es decir, la superintendencia está escudriñando en toda la relación económica y pidiendo todos los documentos soportes. Acá les doy un título de un tema que he encontrado ya en varias investigaciones y es que, por ejemplo, jalan la información del RNS que sube el transportador y con esa información inician investigación en contra del generador de carga. Tema que claramente se cae de legalidad y de capacidad probatoria porque usted no puede con la información del transportador iniciar una sanción o una apertura de investigación más bien en contra del generador porque no son pruebas recaudadas desde el generador. Entonces eso es importante si les llegan investigaciones que lo revisen porque creo que ahí pues se cae desde el punto de vista por lo menos procesal la posible infracción. ¿Qué me gusta también aclarar siempre? ¿Quién es el generador de la carga? Porque existe una confusión clarísima en ese tema y es que cuando se habla de quién es el generador de la carga, entonces me contestan el agente de carga, el agente de aduanas, un operador logístico que yo contrato, y cuando le preguntas a esos operadores logísticos o a ese agente de carga, ese agente de aduanas, ¿quién es el generador? Dice, no, pues obviamente el que me contrató, el propietario de la mercancía. Entonces, para zanjar esa duda, eso está muy clara en el decreto 1079, artículo 2.21.7.4. El generador es el que paga el flete. Y quien paga el flete es el que está obligado a subir la información al RNS. Entonces, preciso, si usted todas sus operaciones de transporte terrestre las coordina con un operador logístico y usted no es quien le paga el flete a la empresa de transporte, sino quien le paga el flete, usted le paga al operador logístico y él le paga a la empresa de transporte, pues el generador para efectos de cumplir con el RNS es ese operador logístico que es el que hace el pago directo. Ahora, él tiene un tema tributario complejo y un tema de cómo hace su ingreso porque él tendría que ingresar ese dinero como pago a terceros porque él no podría, digamos, facturarles a ustedes transporte porque no tiene licencia de transportar. Entonces, eso es objeto como de otra charla, pero para precisar, quien es el generador de carga es quien le paga el valor del flete al transportador. Él es el que tiene la obligación ante el RNS de hacer el reporte. Y retomo acá el tema de los intervinientes de la cadena. A veces contratamos con agencias de aduana, con agencias de carga, con OTMs, con comisionistas de transporte y entonces yo les pregunto siempre, bueno, ¿y quién aparece como remitente en la remesa? Entonces estas empresas siempre me responden, no, mi cliente. Yo, pero ¿por qué su cliente? ¿Quién le paga el flete al transportador? No, yo. No, el remitente debe ser quien entrega la mercancía para ser despachada y paga el flete. Y digamos que en esa relación de arriba, de yo entregarle al transportador, luego nace una relación hacia abajo. Está la empresa de transporte, está el propietario del vehículo y está el conductor. ¿Qué observación hago yo frente al tema de los intervinientes? Que es preciso saber quién está pagando el flete y quién es el generador, quién es el remitente y por ende el generador de la carga. También preciso que en el CICETAC no está contemplado algo que es totalmente de carácter legal y es la comisión que debe tener la empresa de transporte, que es quien coordina la operación con este propietario del vehículo que yo no puedo contratar directamente porque la ley me obliga a que sea a través de la empresa de transporte. Si ustedes revisan cómo está estructurado el CICETAC, en ningún lado se contempla ni la intermediación de todos esos actores que les acabo de enunciar, que es una realidad logística, que es una realidad del comercio exterior, pero tampoco esa realidad que está normada y reglada, que es la empresa de transporte. Entonces, digamos que desde la estructura no lo veo. Bueno,
¿Por qué? Esta es otra pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿Por qué un generador de carga puede ser sancionado por la Superintendencia de Transporte? Entonces, sencillo, ir al artículo 9, Ley 105 de 1993, y ahí nos establecen que hay 6 tipos de personas que están vigiladas por la Superintendencia de Transporte, y yo les señalé en rojo las 2 en las que tenemos que pensar. Las personas que utilicen la infraestructura de transporte y las personas que violen o faciliten la violación de las normas. Claramente, cuando yo contrato una operación de transporte, pues estoy utilizando la infraestructura de transporte y por ende es que puedo ser vigilado para efectos del tema de transporte por la superintendencia. ¿A cuánto ascienden las multas del incumplimiento de estos 2 temas que les acabo de hablar? CICETAG, no, 3 realmente, CICETAG, no pactar stand-by y no subir la información al RNS, pues está establecida según la ley de transporte entre 1 y 700 salarios mínimos. Sin embargo, los invito a que si han sido objeto de sanciones, acudan a esta sentencia que es la C-490-97 de 1997 del doctor Jorge Arango Mejía, en el cual nos dice, sí, o sea, es de 1 a 700, pero guardemos racionalidad y proporcionalidad en la sanción. Yo tengo ya actos administrativos donde por no reportar en el RNS la multa es de 350 millones de pesos. Por violación al CICETAG ya tengo multa como de 700 millones de pesos. Entonces, si bien de pronto no me pueda defender de esa violación aparente de la norma, pues sí puedo alegar una proporcionalidad o un daño que yo le genero al Estado y que no es razonable que el Estado se vaya hasta 700 salarios mínimos a imponerme la sanción más alta. ¿Cuáles son las obligaciones del generador de carga? Las que ustedes deben tener muy claras, y son estas y no son más, es pagar el flete a la empresa de transporte completo y en la oportunidad prevista en el contrato o a falta de estipulación, entonces de acuerdo a este artículo que les coloco ahí. ¿Qué nos dice ese artículo? Dentro de los 5 días siguientes después del cumplido. Por eso es importante que ustedes en sus ofertas o en sus documentos que soportan las operaciones de transporte exista el pacto claro de 30, 60, 90 y he visto hasta 120 días. Pagar los valores correspondientes a los cargues, a los descargues y al transbordo de la mercancía. Cumplir dentro de los tiempos logísticos, y si usted no cumple dentro de los tiempos logísticos, pues la norma simplemente le dice que usted tiene que reconocer un stand-by. Adecuar la logística para los cargues y descargues. Es triste ver cómo a veces llegan los conductores y allá tirados en un patio, en la tierra, esperando a que les toque la hora de cargue. No, adecuar como unas sillitas, un televisor, el agüita para el conductor y que la operatividad, dependiendo del tipo de mercancía, sea relativamente sencilla. Y la última, que es por la que nos está requiriendo completamente la entidad, es diligenciar el Registro Nacional de Carga. De acá siempre salen muchas dudas, entonces voy a contestar las preguntas que siempre hay. ¿Desde cuándo es la obligación de diligenciar el Registro Nacional de Carga? Con claridad, desde el año 2015. ¿Por cuántos años me puede requerir la superintendencia por no haber diligenciado el Registro Nacional de Carga? Por los últimos 3 años, que es la acción sancionatoria que tiene la superintendencia y que se deriva del código del CEPACA, del Código de Procedimiento Administrativo. ¿Puedo subir hoy la información? Sí, sí la pueden subir. Hagan un acta interna de la empresa, acuerden que los últimos 3 años los van a subir 1 de diciembre del 2020 y súbanla. ¿Por qué? Porque la norma no establece cada cuánto yo debo subirla y la norma me sanciona por no reportar, no por reportar tarde. Entonces, si lo llegan a requerir, ahí tienen la defensa. Listo, subida la información, generen un acta interna y de aquí hacia adelante, cada cuánto la van a subir, cada mes, cada 6 meses, cada 4 meses, déjenlo por escrito y cúmplanlo. Y la otra recomendación ahí, ¿cuál era? Se me olvida otra recomendación. Bueno, si lo llegan a sancionar,
pues es absolutamente defendible porque, como les decía, no están establecidos los tiempos en los cuales yo lo debo hacer. Lo importante es reportar. Y creo que aquí les voy a decir, porque hay una creencia, la tengo más adelante, esta. Hay una creencia y es que si yo subo la información al RNS, se van a dar cuenta que yo he venido contratando por debajo del CICETAD. Entonces mi reflexión es, son dos sanciones diferentes. O sea, la sanción es igual de grave por no reportar al RNS que por incumplir CICETAD. Entonces, atenúe un riesgo que es el más fácil, que es subir la información, porque el tema del CICETAD sí trae más complicaciones y un trabajo técnico detrás y un acuerdo con los transportadores del manejo de eso. ¿Qué información no debo subir al RNS? Pues siempre les digo, no deben subir nada que tenga que ver con transportes urbanos porque es Registro Nacional de Carga, o sea, operaciones nacionales es la que no deben subir. ¿Y qué debo subir? Deben identificar el nombre del generador, el nombre de la empresa de transporte, la descripción de la mercancía, lugar, dirección, el valor de flete y consignarla en el que está consignada en el contrato de transporte. ¿Qué es importante ahí? Hay un manual que ustedes lo pueden bajar de la superintendencia, que es el manual del generador. Ahí les dan el paso a paso de cómo deben hacer ese registro. Es muy sencillo. Inclusive se puede subir en un archivo plano, se puede, una vez ustedes adquieren el usuario y la clave, ustedes pueden jalar la información de qué empresas de transporte los han reportado y ustedes pueden jalar la información, subirla y simplemente actualizar el flete. Hay otras empresas que prefieren hacerlo manual, el 1 a 1, digamos que depende del estilo de cada organización, pues toman como la metodología. ¿Qué no debo reportar? Aparte de los urbanos que les dije ahorita, de acuerdo al decreto 2044, ni animales, ni ganado en pie, producto que venga de animales como huevos, leche cruda, pasteurizada, envases, guacales, tambores, el tema de cervezas, gaseosas, productos del lago, materiales de construcción y los derivados del petróleo. Si usted está dentro de ese tipo, si su carga es de este tipo, no hay obligación de reportar en el RNC, pero les voy a hacer una recomendación porque me está pasando en las auditorías que estoy haciendo. Aunque no existe la obligación, he encontrado que muchas empresas de transporte, por ejemplo, para el tema de huevos, generan el registro, para el tema de envases, generan el manifiesto en el Registro Nacional de Carga. Entonces ponen al generador en la obligación de tener que reportar al RNS, aunque las características de su mercancía no así se lo exija. Entonces, importante que alineen con su transportador, si ustedes están dentro de estas excepciones, que no les suba al RNC. Y también he encontrado que muchos transportadores de buena fe y por ser muy organizados, generan manifiesto para los urbanos. Entonces, es coordinar con la empresa de transporte que por favor emita remesa y no manifiesto para que no les generen esas obligaciones. Bueno, nos dice el decreto 1079 del 2015 que las partes, sí, digamos que en ningún caso pueden efectuar pagos por debajo del CICETAD, vuelven y no lo ratifican y que este es el parámetro de referencia y punto. Bueno, ¿qué interrogantes me nacen a mí de todo el tema CICETAD? Y es, ahí se contemplaron los paros, está contemplado un tema de COVID, un cierre por desastres naturales, casos donde tengo fuerza mayor o caso fortuito de cualquier tipo, no se contempla, ni siquiera lo nombran. ¿En qué beneficia en la competitividad del país este tema de un CICETAD y de generarles sanciones o multas a las empresas de transporte y a los generadores de carga cuando hay un libre mercado o hay una libre competencia o tenemos que movernos muchas veces por los precios que se manejen en la plaza o por el tipo o las características de las mercancías que transportamos? Tengo muchas dudas de que el CICETAD esté basado en estudios reales. Me parece que es un estudio matemático que desconoce la realidad del sector y no logro tener claro para qué sirve el CICETAD. Eso es como lo que tenía para contarles. En este momento abro a preguntas. No sé, Raúl, si van a abrir micrófonos o tú me vas a leer las preguntas. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por la ponencia. Tenemos algunas preguntas de nuestros invitados en chat. Te voy a formular la primera.
Nos Ok. habla familia Fuentes Vela. Los operadores logísticos en Ipiales están de moda. Ellos compran manifiestos y facturan al generador de carga. ¿Cómo se podría frenar esta ilegalidad? Bueno, lo primero es que si los tienen identificadas ese tipo de empresas, que es lo que yo les dije al principio de la charla, para mí es increíble que ese tipo de empresas sean las que no investiga la superintendencia y sí a empresas que hacen sus cosas organizadamente. Entonces, ¿cómo se podría? Presentando la queja ante la superintendencia de transporte e informando qué empresas son. A mí me sorprendió la semana pasada enterarme que una empresa le cobra a un cliente mío 12,000 pesos por el manifiesto y emite el manifiesto y yo, bueno, y la carga, y pues él es responsable de la carga porque emite el manifiesto. Pues sí, doctora, pero no necesitamos descargar y 12,000 pesos les cobra el manifiesto. Entonces, eh, además de ser ilegal y de no estar actuando de acuerdo a la licencia que les fue otorgada, creo que hay un inconveniente más grave y es que ya hemos evidenciado en algunos casos que puede estar presentándose un lavado de activos. Entonces, pues yo creo que es hacer el reporte a la superintendencia respecto a las empresas que hacen ese tipo de trámite totalmente ilegal. Muchísimas gracias, Adriana. Tenemos otra pregunta de nuestro asegurado Transnodus. Nos dice, buen día, en caso de siniestro, cuando los generadores de carga contratan la empresa de seguridad, ¿cómo se maneja la responsabilidad y sobre qué responde la empresa de transporte? Ok, respecto a las empresas de transporte, pues digamos, en Colombia y en Uruguay es así de los únicos países que quedan en el mundo donde el transportador es responsable al 100% del valor de la mercancía de acuerdo al valor declarado que le haya entregado al transportador. Si usted no le entrega el valor declarado de las mercancías que va a transportar, él será responsable del 80% del valor que resulte probado al momento del siniestro. El Código de Comercio, por allá colocó un articulito que decía que reglamentaría las pólizas que debe tener el transportador. Nunca lo reglamentó, no existe obligatoriedad del transportador de tener póliza, pero claramente no existe un transportador en Colombia que no tenga póliza y no puede operar si no tiene póliza. Primero, porque no lo contratan, y segundo, porque la responsabilidad está al 100% en cabeza del transportador. Entonces, pues el transportador responde o por el 100 o por el 80%. Con el tema de las empresas de vigilancia, siempre ha existido una discusión porque los contratos que normalmente se firman los exoneran a ellos de toda responsabilidad. Y ellos hablan como los abogados. Nuestra labor es de medios, no de resultado. Entonces, pues sí, yo acompaño la carga, pero si se la hurtan, pues más allá de dar un aviso o de ir escontándola para provocar alguna temeridad, no puedo ir más allá. Entonces, realmente yo llevo 23 años asesorando en comercio exterior y creo que solo una vez he visto a una empresa de vigilancia sacar algo de dinero y aportar en un siniestro, pues porque hubo un evidente descuido en temas de comunicación al momento del hecho, pero el resto nunca he visto que sea factible involucrarlos. Uno sí los involucra en los procesos y todo el tema, pero salen muy bien librados, esa es la verdad. Muchísimas gracias, Adriana. Tenemos también otra pregunta. Daisy Gómez nos dice, más que una pregunta es un hincapié. Ella nos dice, buen día, para un viaje urbano por lo general sí se emite el manifiesto, ya que con este se emite la factura. No sé sobre ese comentario qué podemos ampliar o podemos aclarar. Para los despachos urbanos, desde la perspectiva legal, no hay que emitir manifiesto. Se puede emitir orden de carga y remesa, guía, he visto muchos nombres que les colocan, pero yo afirmé, y es cierto, que hay empresas muy organizadas de transporte que aún siendo urbano expiden el manifiesto y es por lo mismo que nos están comentando, por un tema de control y de hacer un pago por manejo contable y eso, pero desde la perspectiva legal, que es digamos lo que me corresponde a mí como abogada, hago la claridad que no existe la obligación legal. Ok, Adriana, muchísimas gracias. También tenemos una pregunta de Andrés Delgado. Nos dice, ¿qué acciones se pueden tomar si el CICETAC no se cumple al 100%?
Ok, si ustedes, lo voy a hablar desde la perspectiva de un generador. Si usted es un generador y definitivamente tenemos claro que por volumen de la mercancía, por peso, por las características del negocio, porque yo le puedo entregar a los transportadores la posibilidad de subir con carbón y devolverse con mercancía desde el puerto, y le estoy generando como una eficiencia en sus costos o una productividad mayor a su vehículo, lo concerniente es que se haga un estudio con un ingeniero técnicamente, determinar eso que favorece a ese hombre camión que yo contrato, y tener ese estudio elaborado y muy claro, cada año actualizarlo o cada circunstancia que se vaya dando del negocio, porque los negocios tienen muchos giros, y cuando tienen un requerimiento de la superintendencia, ese documento se aporta como prueba de las eficiencias y por las cuales me debe ser permitido pagar por debajo de CICETAD. He visto algunas empresas hacer acuerdos con sus transportadores y entre los dos hacen esos estudios y los tienen ahí como argumento de defensa, pues porque es que además yo tengo clarísimo que si cumplimos CICETAD, pues muchas operaciones en los que, o sea, sería inviable los negocios, porque hay muchas que no aguantan el costo, o sea, una tarifa de 4 millones de pesos cuando en la plaza se paga 1.800.000 y logísticamente pues no me da para pagar 4 millones de pesos. Entonces, lo que debo es tener la justificación. Claramente, lo mejor que puede pasar es que el CICETAD se eliminara. Ahí, desde el Colegio de Abogados del Transporte al cual yo pertenezco, digamos que hay algunas propuestas o iniciativas para que la normatividad en este sentido cambie, pero lamentablemente pues todo esto toca hacerlo desde la parte normativa y académica, aunque fue subido después de un paro de camioneros. Sí, para bajarlo nos toca hacer un trabajo académico importante, pero digamos que intenciones de gremios como la ANDI, como ANALDES, con pronunciamientos en contra del CICETAD, ya hay muchos y hay una presión fuerte. Ok, Adriana, tenemos una pregunta muy interesante de Johan Forero Camacho. Él nos dice, ¿qué sucede cuando siendo una empresa de transporte se subcontrata otra empresa de transporte legalmente constituida? Hago aquí un paréntesis, lo que denominamos un redespacho. ¿Quién es el que genera el manifiesto? En esta parte, ¿quién es el generador de carga? ¿Me lees el primer punto, por favor? Otra vez el Okay. primer pedacito. ¿Qué sucede cuando siendo empresa de transporte se subcontrata a otra empresa de transporte legalmente constituida? ¿Quién genera el manifiesto? O sea, el último. En esta parte, ¿quién es el generador de carga? Bueno, hay más que el generador de carga, hay varios inconvenientes. Entonces, si yo soy empresa de transporte y subcontrato una empresa de transporte, yo dejo de ser transportador, el primero, dejo de ser transportador y entro en dos figuras. Una, me vuelvo remitente de la empresa de transporte que genera el manifiesto de carga, me vuelvo remitente, pero adicional estoy dejando de ser transportador para convertirme en comisionista de transporte. Y al ser comisionista de transporte, pues tengo las mismas responsabilidades frente al dueño de la mercancía. En caso de que algo pase, yo soy el responsable o el dueño el responsable de la mercancía. Ahora, si estamos hablando de algo que sí es muy normal, digamos que no es esta empresa que queda ahí como en la mitad ayudando a coordinar operaciones, sino que estamos hablando de lo que realmente es un redespacho, y es que yo llego desde Bogotá hasta Ipiales, y Ipiales para ir a un pueblito necesito subcontratar otra empresa de transporte porque yo no tengo ingreso allá por circunstancias de orden público o cualquier otra circunstancia. Pues quien debe emitir el manifiesto de carga es la primera empresa de transporte, y dejar claro el redespacho a partir de donde sale para que la otra empresa de transporte emita el otro pedacito, ¿sí? Emita el otro manifiesto. Entonces hay que saber en qué se está jugando, si realmente es un redespacho o si lo que hay ahí es una empresa de transporte en la mitad subcontratando otra y deja de ser empresa de transporte, se vuelve en el remitente y además en comisionista de transporte. Correcto, Adriana. Agradecemos a todos nuestros invitados. Nos están formulando preguntas muy interesantes a través de nuestro chat.
Estela García nos dice, ¿está habilitado el cargue en archivo plano para generadores de carga? Tengo entendido que están habilitados solo para empresas de transporte. Si está habilitado, el transportador de carga te puede generar un archivo plano de la información que ellos tienen, tú lo traes y si te lo permite subir. Ahí en el manual está muy claro cómo hacer. ¿Qué me ha pasado mucho? Dependiendo de la filera del ingeniero de sistemas que uno tenga en la empresa, el ingeniero lo logra subir en archivo, el ingeniero lo logra subir, pero hay en algunas empresas que sí se me ha dificultado y les ha tocado el uno a uno, pero la verdad tiene que ver mucho con la pilera del ingeniero. Ok, perfecto. Ya terminando con nuestro bloque de preguntas, Julio Andrés Flores Echeverry nos formula la siguiente. Si la empresa de transporte contrata a una persona natural para transporte de mercancías peligrosas y tiene un accidente, ¿qué póliza debe tener el transportador o la empresa? Ok. Pero ¿será que me está hablando de un generador de carga o de una transportadora? Entonces, voy a hacerlo de las dos maneras. Un generador de carga no puede contratar un transporte con una persona natural bajo ninguna circunstancia. Tiene que hacerlo bajo empresa de transporte, a no ser que se trate de las mercancías que yo les enumeré aquí ahorita como que están eximidas de manifiesto. Entonces, y puedes contratarlo con el hombre camión, que es la forma en que yo lo llamo. Pero cuando estamos hablando de mercancías peligrosas, evidentemente la contratación se debe hacer a través de una empresa de transporte que debe tener una póliza que nosotros llamamos de mercancías peligrosas, decreto, se me fue ahorita el número 1609. del decreto, 1609, y debe tener, y él debe contratar, tiene unas circunstancias para que esa póliza realmente tenga cobertura, debe contratar dependiendo del tipo de mercancía, con carros que cuenten con póliza del decreto 4299, debe tener el conductor los cursos respectivos, debe haber un plan de contingencia al interior de la empresa para, en caso de una emergencia, de un derrame, de una contaminación, que haya una reacción rápida. Es decir, que debe también tener contratada una empresa que le preste este servicio. Algunos lo hacen mensual, algunos lo contratan por la emergencia como tal si llega a pasar, pero además debe tener todos sus planes registrados en las corporaciones autónomas regionales por donde transita. Entonces, yo siempre le digo a los empresarios, es que no es tener una póliza, porque la póliza usted la puede tener, pero hay detrás de eso una estructura importante que se debe montar previamente a tomar la decisión de transportar mercancías peligrosas, normativa y operativa. Muy bien, Adriana, ya tenemos las últimas dos preguntas. Jairo Maldonado nos dice, ¿cómo debería manejarse el tema de los despachos bajo la modalidad de paqueteo a nivel nacional a registrar en el RNDC? ¿Esta modalidad sí se debe registrar? A ver, lo que sucede con el tema de paqueteo, y últimamente he visto una confusión grande, es que estamos confundiendo transporte masivo con paqueteo con servicio postal o tráfico postal. Entonces, lo que yo evidencio, yo asesoro dos empresas grandes que uno podría llamar paqueteras, pero pues obviamente si yo salgo de Bogotá hacia Medellín con 300 paquetes, yo normalmente voy empresa Coquito para empresa Coquito. Ese es un transporte masivo, es un transporte que sale de mi planta donde yo recolecté para distribución en Medellín, y en ese trayecto es un masivo y se emite un manifiesto de carga, pero normalmente, como es mercancía de muchas personas, es de empresa Coquito para empresa Coquito. Ahora, si es una empresa, por ejemplo, como Tugo, que me contrata para llevar desde Bogotá hasta Medellín muchas mercancías que son de él para entregar a sus clientes, entonces ahí el remitente, pues obviamente será Tugo y se emite el manifiesto. ¿A qué quiero llegar? A que esos despachos de carácter nacional, donde yo a la final, si bien sea voy a hacer distribución o distribución de última milla en otra ciudad, pues el traslado entre una ciudad y otra es un masivo y debe llevar manifiesto. Pero ya cuando yo llego a la ciudad, que estoy utilizando tema de última milla, ahí no debería llevar manifiesto, sino que yo lo puedo hacer guía, orden de entrega, bueno, como yo lo quiera llamar.
y he encontrado que muchos clientes están creyendo que para hacer esa distribución de última milla me preguntan mucho que si tienen que tener la licencia del MINTIC. Entonces está claro, no hay que tener licencia del MINTIC, hay que tener licencia de la empresa de transporte como transportador terrestre de carga. Pero si usted lo que se va a dedicar es a llevar sobres, tarjetas, va a colocar una red como la de Servientrega o puntos de recepción de mercancía que luego va a agrupar y la mercancía no tiene unas características especiales, pues ahí estamos hablando del MINTIC. Entonces veo muchos operadores logísticos, sobre todo queriendo hacer de todas las operaciones, confundiendo el concepto de fondo del tema. Muchísimas gracias, Adriana. Ya cerrando este bloque de preguntas, Avanzada Seguros nos dice, ¿los comisionistas pueden contratar póliza de transporte automático? Sí, digamos que desde la parte académica no me gusta decir sí, pero sí lo puede hacer con la claridad, y esto es importante porque he visto muchas objeciones a siniestros, con la claridad que si usted va a actuar como comisionista de transporte, tiene que contratar empresas de transportes legalmente constituidas para la operación. Usted no puede contratar a don Pedro, a don Juan, que tiene un camioncito y que entonces nos hacemos amigos, y entonces yo me dicen, tengo una flota fidelizada de 20 camiones, yo así, ¿y quiénes son? Don Pedro, don Juan, don Fernando, al que yo le entrego carga para ser transportada. No, usted no lo puede hacer así. Usted puede decidir ser comisionista de transporte, conseguir una póliza de seguros, porque sí las hay para ese tema, que uno lo llama más operador logístico, se ve más bonito, más elegante, y con la claridad de que la operación la tiene que hacer a través de empresa de transporte. Si usted la hace con don Pedro, don Juan y la mercancía se pierde, ninguna póliza le va a pagar ese siniestro, absolutamente ninguna. Ok, Adriana, iba ya a cerrar el bloque de preguntas, pero hay una muy buena de John Suárez para terminar. ¿Qué pasa si el transportista carga información errónea al sistema a nombre del generador de carga? ¿Cómo el generador puede corroborar esta información? Cuando ustedes tienen ya el usuario y tienen la clave, ustedes pueden verificar la información que les ha subido. Nos ha pasado muchos que empresas con las que yo no tengo absolutamente ninguna relación me ha subido información sobre cargas. Cosa muy rara, además, muy rara. O que la han subido mal. Entonces, lo correcto, usted debe dejar eso muy bien guardado, es generarle un derecho de petición a esa empresa de transporte pidiéndole las explicaciones de las inconsistencias que ustedes encuentren. Y guardar muy bien, digamos, esa solicitud que usted le hizo, y si hay una respuesta y efectivamente hay un error, con un segundo comunicado, invitarlo a que haga la respectiva corrección de la información, y si no hay respuesta, insistir en la respuesta y guardar esos documentos para que ustedes puedan en determinado momento defenderse ante una sanción. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Muy interesante y muy productiva esta hora de conversatorio. A nombre del Departamento de Administración de Riesgos de Allianz, te quiero agradecer por este espacio. No, muchas gracias a Allianz por la invitación, y con gusto, cuando quieran hablar de temas que tengan que ver con esto, aquí estoy. Muy amable. Adriana, buenos días. ¿Jimmy? Sí, con Jimmy, Hola, Jimmy. acá de suscripción. De verdad que quiero agradecerte inmensamente por este espacio y oportunidad que nos ha dado tanto a nosotros como a nuestros clientes en toda tu sapiencia y control sobre este tema. Y muchas gracias por todo el apoyo que nos has brindado. Vale, espero Jimmy, que muchas gracias. Para todos nos haya sido muy interesante y que nos haya quedado muchas cosas para que estemos, tanto generadores como operadores o agentes logísticos que tenemos y transportadores que tenemos todo acá, tengan una idea y sobre todo que al momento de abordar estos temas puedan tratarlo y no exponerse a líos jurídicos. Bueno, Jimmy, muchísimas gracias. Y a todos nuestros invitados, tuvimos un pico de 190 invitados. Agradecerles a todos ustedes por reunirse con nosotros en una época muy compleja, pero aquí sale el espíritu resiliente del colombiano
y no me queda sino desearles un resto de día muy exitoso, una feliz Navidad, un feliz año, y yo creería que nos estaríamos viendo con un nuevo agenda académica para el 2021. A todos ustedes un fuerte abrazo y nos vemos pronto.